¿Tu mente siempre piensa en deportes? Entonces prepárate, porque ya empieza Mente Deportiva. Así es, bueno, nuevamente, Mente Deportiva, otro episodio más. Hoy tenemos al periodista venezolano Esteban Rojas de AFP y del programa radial Conexión Goleadora. Está con nosotros para hablar un poquito acerca de todo este tema de la Federación Venezolana de Fútbol. Él es una persona que ha seguido básicamente desde el principio este problema. Esteban, ¿cómo estás? Hola Manuel, un abrazo grande. Tiempo sin vernos, coincidimos en la redacción del Universal ya hace unos cuantos años. Muy Y buenos bueno, recuerdos de un ahí, gusto ¿eh? estar aquí contigo y bueno, sí, y algunos regaños. Y algunos regaños también. Sí, Sí, sí. este, sí, yo tampoco, yo no soy perita en dulce, pero no, bien, bien, bien. Un gusto de verdad estar aquí y bueno, seguiremos, hemos venido cubriendo esa situación que se está presentando en la Federación Venezolana de Fútbol, que todavía no encuentra solución clara, todavía no se vislumbra un panorama muy despejado, ¿no? De cara al futuro de la FBF. Y bueno, estaremos monitoreando esto, un conflicto que se alargó por mucho tiempo, un conflicto que tuvo ramificaciones deportivas importantes porque tuvo afectación en decisiones deportivas en algún momento y que bueno, que hoy habrá que ver muy bien las consecuencias que pueda traer. Eso quería preguntarte y con eso quiero comenzar esta pequeña charla, Esteban. Tú como periodista has seguido básicamente desde entrada el cambio de, digamos, de mando en la federación, desde que Laureano González decía apartarse y renunciar y asume Jesús Berardinelli. Yo quisiera que tú hicieras cronológicamente, brevemente, un resumen cronológico Uh-huh. de las acciones que han ido sucediendo en la federación, desde que renuncia Laureano, asume Berardinelli y comienza a enrarecerse todo este ambiente, ¿no? Dentro de la federación que detonó la renuncia de Dudamel, todo el cuerpo técnico, el Laureano, entonces de última jugada impone a Peseiro y todo lo que ha venido sucediendo a raíz pues de la renuncia de Laureano y hagas una cronología de los hechos. No, muy bien. Lo primero aquí que quiero decir, en estos días estuvimos conversando sobre esto en otro espacio y yo decía que es importante tener claro que la directiva del FBF de 2017 era prácticamente un matrimonio por conveniencia. ¿Por qué digo yo que era un matrimonio por conveniencia? Tenías a Laureano González, era el segundo a bordo de Rafael Esquivel, era el hombre que había asumido la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol después de la salida intempestiva de Esquivel a causa del FIFA Gate y de todo ese escándalo. Berardinelli era un hombre con fuerza en las asociaciones regionales. Por eso Laureano González termina atrayéndolo hacia esa plancha de 2017. Y luego había una tercera pata en esta mesa, que era la del ministro Pedro Infante, el ministro de Deportes. Recordemos que hasta esas elecciones, esa directiva, hasta muy poco antes, eso estaba prohibido por estatutos en la Federación Venezolana de Fútbol. En la Federación Venezolana de Fútbol no podía participar un funcionario gubernamental de libre nombramiento y remoción. En este caso, esos estatutos fueron reformados de manera express para permitir la entrada de Infante. Entonces, acá tienes las tres patas de la mesa. Como no eran, fueron unos aliados circunstanciales en ese momento, empiezan a surgir roces y los roces se incrementan cuando se empieza a hablar de que Laureano González iba a salir de la federación. Laureano González empieza a decir que su etapa en la federación iba a terminar. Se habla, por cierto, de acuerdos previos entre Laureano González y Jesús Berardinelli para hacer una sesión de mando allí, pero lo cierto es que empiezan a crecer roces más allá de ese acuerdo cuando se empieza a percibir que puede haber una sucesión, es decir, que puede haber una etapa en la FBF post Laureano González. Uh -huh. En esa tirantez, en esa situación, en esa pugna por ver qué actores podían quedar mejor posicionados en la Federación Venezolana de Fútbol, es que empiezan a ocurrir problemas, ¿no? Los problemas empiezan a hacerse más o menos visibles
en el mismo 2018, no hubo que esperar mucho tiempo. Y en 2019 ya empiezan a generar un conflicto. Hablábamos nosotros en Conexión Goleadora, en el programa, hablábamos de la guerra de la Federación Venezolana de Fútbol. De dos A bandos. muchos federativos, incluyendo más de dos bandos, de lo que me refiero. Hay tres patas en la mesa, que es lo primero que te iba a decir. Y dentro de estas tres patas en la mesa, no hay, porque a veces se suele pensar que hay que son como tres, o que son como bandos homogéneos, ¿no? Son bandos muy heterogéneos. Un ejemplo rápido para no desviarme de la idea principal: Jesús Berardinelli llegó a ser percibido por la liga como un aliado frente a Laureano González. Y la relación entre la liga y Jesús Berardinelli no terminó siendo precisamente muy buena en los últimos tiempos de Jesús Berardinelli, e inclusive la liga, si uno se pone a ver, se terminó convirtiendo en un enemigo de Berardinelli, en un enemigo, no sé si de la liga, pero digámoslo claro, de la directiva de la liga, y en particular de Akram Almani, que es el cabeza de la liga fútbol en este momento, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, saliendo de ese paréntesis, empieza a haber cismas, empiezan a escucharse problemas judiciales, empiezan a escucharse asuntos de demandas, de contrademandas, denuncias posteriormente desmentidas. Luego le podemos entrar más a profundidad a esto si quieres, pero es para hacer breve el difamaciones. cuento. En 2019, básicamente hubo un documento esgrimido en la Federación Venezolana de Fútbol sobre una desestimación de una denuncia que habrían presentado Dudamel y Reinaldo Berardinelli. Nada que ver Reinaldo Berardinelli con Jesús Berardinelli, ningún tipo de lazo. Lo aclaro porque hubo gente que en su momento me lo preguntó. Después este documento terminaría siendo desmentido, y en efecto, una de las cosas que aparece en la orden de detención filtrada a la prensa, porque yo quiero aclarar que todo eso es filtrado a la prensa, es decir, no hay un anuncio formal. Todavía a día de hoy no tenemos anuncio formal de la detención de Jesús Berardinelli. Correcto. Por ejemplo, a día de hoy. Lo cual, hay una detención. Lo cual me parece sumamente grave a estas alturas. Es increíble. Es absolutamente increíble, y habla de la opacidad con la que se ha llevado este caso. Pero bueno, en esa orden de detención vuelve a salir ese caso, y de hecho acusan en esa orden, uno de los delitos que se le imputa a Berardinelli en esa orden de detención público, y difamación contra Rafael Dudamel. ¿Por qué? Porque aquella denuncia, por cierto, en su momento, todo ese proceso lo cubrimos en Conexión Goleadora. En su momento, Jesús Berardinelli buscó la cabeza de Rafael Dudamel en la Federación Venezolana de Fútbol a raíz de ese documento. Estas tirantes, estos conflictos terminan derivando en la salida de Rafael Dudamel en la selección, terminan teniendo, tú sabes que a mí esa versión de la imposición de Laureano González, hay sectores que lo imponen con el aval de Laureano González, precisamente por esto que hablo de que son tres patas distintas, ¿no? Que la mesa tiene tres patas. Bueno, una de las patas impuso esto, y otra de las patas, que era Laureano González, dijo: me parece muy bien, vamos a avalar esto. O al menos esa es la información que yo he manejado extraoficialmente. O sea, exactamente. Peseiro, es la información que yo he manejado. Según esa información, entonces, es traído por esa tercera pata. Sí, con aval de Laureano González. Okay. Con aval de Laureano González. Pero bueno, aquí tú sabes que volvemos a lo mismo. Aquí hay poca gente que esté dispuesta a declararte con nombre y apellido este tipo de cosas, y cuando esa gente no está muy dispuesta a declarar abiertamente, pues obviamente trata de usar la prensa para hacer llegar mensajes. Bueno, y uno tiene que tratar de ser cuidadoso con eso. Entonces yo quiero ser un poco cuidadoso con eso, y por eso digo, es la información que yo manejo hasta este momento, ¿no? Bueno, el caso es, recordemos, para terminar de resumir esto, a lo largo de esa creciente tensión, exacto, de ese creciente conflicto entre las partes por el control de la Federación Venezolana de Fútbol, el panorama, la vista siempre ha estado puesta en 2021. 2021 son las elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol. Tocaba hacer elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol. Toca hacer elecciones.
la plancha del matrimonio por conveniencia 2017-2021. Es decir, de 2021 a 2025 hay que hacer nuevas elecciones en la federación. ¿Qué sucede? Pues el conflicto que ya estaba abierto en lo judicial con varios frentes enfrentados a la vez. Jesús Berardinelli al final enfrenta varios frentes judiciales a la vez, internos y externos, porque externamente también enfrentó la situación que se le presentó en Conmebol, donde se le negó el derecho a voto. Correcto. A voto, no el derecho a palabra, sino el derecho a voto. Se le negó el derecho a voto. Pero en el frente interno, bueno, termina con esa orden de detención, termina con esa muy opaca detención. Tan es así que la Federación Venezolana de Fútbol, que es el único ente que ha hecho al menos mención de la palabra detención, habló de presunta detención. Presunta detención. ¿No? Bueno, y todo esto terminado en el caso de Jesús Berardinelli, pues como ya sabemos, ¿no? Fallece el dirigente, además fallece en condiciones que tampoco han terminado de ser aclaradas. Nadie ha hecho un pronunciamiento oficial para explicarnos por qué murió Jesús Berardinelli, cuáles fueron las causas de Jesús Berardinelli, de la muerte de Jesús Berardinelli. Bueno, así estamos. Ahora estamos viendo qué sucede en la Federación Venezolana de Fútbol. Ahora, por estatutos debería irse a elecciones, y no hablo de esas elecciones de 2021, hablo de unas elecciones, o al menos unas votaciones en Asamblea General. Debería irse a Asamblea General, a hacer unas votaciones, a escoger los personajes que van a seguir en la Federación Venezolana de Fútbol hasta que se puedan realizar esas elecciones del periodo 2021-2025. Eso quería preguntarte, porque hay mucha confusión ahorita, no solamente en el entorno periodístico, que no se sabe nada, sino también en la fanaticada, en los fanáticos que siguen el fútbol en Venezuela. El presidente en funciones fallece, muere, no se saben circunstancias, lo acabas de comentar, no se sabe bajo qué circunstancias, hay, digamos, se complicó de salud, hay versiones que dicen que fue un paro respiratorio, bueno, eso no es lo importante. Era el presidente en funciones de la federación, fallece. Correcto. Entonces, por estatutos, ¿qué es lo que viene ahora? O sea, ¿qué demanda la ley de la Federación Venezolana de Fútbol hacer ahora? Han pasado ya, creo que 10 días, 8 días de la muerte de Berardinelli, una semana. Murió el 5. Ya va casi una semana de la... Fue detenido el 20. Por eso. Entonces... Y fue detenido el 20. Fue detenido el 20, muere luego el 5, ya los días siguen pasando y no hay un pronunciamiento oficial. Entonces, ¿qué es lo que viene para la federación ahora? Llamar a elecciones para que el periodo termine hasta 2021, alguien asuma. Eso también es otra pregunta que quiero hacerte, porque Pedro Infante es ministro de Deporte y es vicepresidente al mismo tiempo, por lo que ya comentaba, se cambiaron los estatutos para que pudiera ingresar Infante. Se ha hablado mucho de una desafiliación por parte de FIFA. Yo soy de la corriente que creo que no se va a desafiliar por esto. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es el estado actual entonces de la federación? Si se llaman elecciones, Infante puede participar, puede asumir, digamos, en lo que resta del periodo antes de convocar a las grandes elecciones en 2021 para el periodo 21-25, o la federación entonces queda sin cabeza, sin jefe, y se esperará entonces que llegue 2021 para hacer elecciones. ¿Cómo lo ves tú? Mira, vamos primero a hablar de los estatutos, que además los estatutos son clarísimos. Y creo que en estas circunstancias no admiten mucha interpretación, ¿no? A lo que voy. Los estatutos dicen, recordemos que esto es el periodo 2017-2021. Ese es el periodo que está corriendo. Ya el presidente electo renunció, ¿cierto? Jesús Berardinelli era el primer vicepresidente. Que es quien Jesús asume cuando Berardinelli como renuncia, primer vicepresidente asume a raíz de la renuncia de Laureano González, y ya antes, de facto, había asumido las funciones interinamente durante varias ausencias de Laureano González. A lo que voy. Los estatutos son clarísimos, que dicen, ante ausencia absoluta de presidente, le hace Laureano González, y primer vicepresidente Jesús Berardinelli, los cargos no siguen corriendo. Okay. ¿Me explico? El cargo no corre hacia el segundo vicepresidente, que es Pedro Infante, no corre hacia el tercer vicepresidente, que es Reinaldo Berardinelli. El cargo no corre. Lo que dicen los estatutos es que hay que llamar a Asamblea General
aquí en estos días hubo una conversación tratando de hacer ver que, bueno, Asamblea General no era igual que elecciones. Bueno, en Asamblea General Todas las asociaciones. participa un gentío, Claro. todas las asociaciones, pero recuerda que los representantes de futbolistas, los representantes del fútbol femenino, los representantes de árbitros, todos estos representantes tienen representaciones a través de las asociaciones. Es correcto. ¿Okay? Esto es un gentío. La última asamblea, para no irnos tan lejos, la asamblea de marzo, Asamblea General de marzo, una asamblea en la que, por cierto, volvieron a reformarse los estatutos para volver a traer o resucitar esa norma que habían quitado, y ahora otra vez no estaría permitido que un funcionario del gobierno formara parte del directorio de la FBF. Pero cerrando ese paréntesis, en esa asamblea de marzo votaron 93 delegados. Entonces, ya el número de delegados te habla necesariamente de una votación. No estoy hablando de que necesariamente tenga que haber una elección amplia en el más sentido en todo el sentido de la palabra, donde vas a elegir otra vez todos los órganos de la federación, porque eso se escogen en combo, absolutamente todos los órganos. O sea, desde el presidente hasta Consejo de Honor, todas las comisiones de la federación, todo eso viene entubado en una plancha. Correcto. Entonces, a lo que vamos. No necesariamente tienen que ser unas elecciones tan amplias, pero pasa por una votación. Y es en esa Asamblea General donde deben designar quién va a presidir la Federación Venezolana de Fútbol hasta que se llegue a estas elecciones del año que viene, que tienen que hacerse el año que viene por ley. Ahora, ¿qué es lo que sucede? También antes tienen que hacer elecciones de las asociaciones. Las elecciones de las asociaciones corresponden para este año, pero no ha habido avances por el tema del COVID. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se resuelve el tema primero de las asociaciones para luego ir a esas elecciones de 2021. En todo caso, acá tienes que convocar ya Asamblea General, lo dice claramente la norma. Ahora tienes que convocar Asamblea General y elegir, y saber quién va a asumir la federación hasta que corresponda el fin del periodo, hasta 2021. Asamblea General tienes que convocarla ya. Entonces, a eso me refiero. Los estatutos son muy, muy claros. La Asamblea General hay que convocarla y allí hay que elegir las autoridades. Y las autoridades se eligen, cuando son tantos delegados, se eligen por una votación. Tan sencillo como eso. Los estatutos, al ser cambiados nuevamente, porque pareciera que se cambian según la conveniencia del momento, entonces te dicen que Infante no puede asumir. Es lo que estamos, claro, pero es lo no, que se entiende, ¿no? Pero ojo, Infante es un funcionario electo. O sea, ahí hubo toda una parafernalia. Sí. Más allá de lo que opinemos de Infante, lo que opinemos de Reinaldo Berardinelli y lo que opinemos del fallecido Jesús Berardinelli, ¿no? Ahí hubo toda una parafernalia una vez se concretó esa reforma, o se esgrimió esa reforma, para decir que Infante tenía que salir de inmediato del directorio de la Federación Venezolana de Fútbol. Y eso es falso. Infante fue elegido en esas elecciones. Claro. A quien, si no nos gusta que haya sido elegido Infante, si a mucha gente dentro de la Federación ahora ve a Infante como el lobo, pues yo les digo, ahí sí con claridad, al lobo lo dejaron pasar. La misma Federación dejó pasar al lobo. Y después de que lo dejan pasar, se extrañan de que el lobo aúlle. Bueno, los lobos aúllan, hermano. Los lobos aúllan. Repito, sin querer opinar acá no voy a hacer opiniones personales, claro. En este caso, ni de Infante, ni de Reinaldo Berardinelli, ni del fallecido Jesús Berardinelli, porque una cosa que yo sí me he propuesto en este principio, por principios, es aquí hay un conflicto de poderes y mi idea es cubrirlo, mi idea es mostrarle a la gente o intentar mostrarle a la gente qué es lo que está pasando. Claro. Pero yo trato de mantenerme al margen, así pueda tener mis opiniones personales o me pueda gustar más un escenario que otro. Trato de mantenerlo al margen porque creo que podría contaminar el objetivo que tengo en este caso, que es informar qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, allí creo que hay una consideración. Infante, yo sí siento que en estos estatutos, si se mantiene esta reforma, porque ojo, aquí puede haber acuerdos para mover nuevamente los estatutos, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero si se mantienen los estatutos, yo veo que Infante estaría inhabilitado
para pertenecer a la directiva en el periodo 2021-2025. Pero él sigue siendo miembro del directorio pero de la ojo, Federación aquí Venezolana hay de una Fútbol cosa, porque fue elegido para ello. claro, pero aquí hay una cosa O importante. sea, la ley no es retroactiva. Correcto. La ley no es retroactiva. Por eso, pero entonces estaría inhabilitado para el 21-25, pero no estaría inhabilitado Ajá. entonces para asumir lo que resta de este periodo. Sí, pero yo no creo que a él mismo le interese asumir, ser el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y tampoco creo que inclusive en su búsqueda de control de la Federación Venezolana de Fútbol, él vea que eso sea lo más conveniente. ¿Me explico? Creo Claro. que ese escenario es muy poco probable. De repente me equivoco, pero creo que es un escenario muy poco probable. Agarrando una que dejaste picando para aprovechar, el tema FIFA. El tema FIFA hay que tomarlo con cuidado porque muchos hablan de la desafiliación, si bien esa es la carta que suele usar cualquier directivo de cualquier federación, por cierto, cuando se ven problemas judiciales, es la carta que siempre va a sacar, desafiliación, FIFA. La carta de la desafiliación es un caso es un caso la desafiliación se concreta solo en casos muy extremos, ¿eh? Y yo quiero dejar muy claro, porque hay gente que interpreta, también lo decía en estos días, que interpreta el tema de la FIFA como si la FIFA fuese una especie de superhéroe que va volando por los cielos viendo dónde hay alguna irregularidad para intervenir. La FIFA no funciona así. La FIFA es un ente político. La FIFA es un ente político en el más estricto sentido de la palabra política. No estoy hablando de un ente partidista. Que en Venezuela a veces hayamos confundido lo político con lo partidista es otra cosa. Estoy hablando acá de que es un ente político. Al ser un ente político depende de acuerdos políticos. Es decir, se supone que las federaciones son independientes. Pero hay Se un montón de supone, eso es lo federaciones que que dice la sabemos que no es norma. así. Hay un Por montón de supuesto que no lo federaciones. son, Claro. pero es que no lo son. Ejemplos muy claros, que siempre son los ejemplos, los suelo usar porque son muy clarificadores. Corea del Norte jugó el Mundial de Brasil 2014. No me vengan a decir que Corea del Norte, la Federación de Corea del Norte, es independiente de los Kim. Por favor. Imposible, claro. Irán jugó el Mundial de Rusia 2018. Y vamos a un ejemplo, un compañero, Alfredo Coronige, el compañero del programa, le gusta mencionar el caso de Qatar. Qatar va a organizar el próximo Mundial, el Mundial 2022. Qatar es el organizador. Bueno, la Federación de Qatar no es que esté bajo la égida, bajo el control del Estado. No. No es que esté bajo control del gobierno. No. Está bajo control de la familia real. Claro. Qatarí. Entonces, ¿Qué más ejemplo? la verdad, hay acuerdos. Claro. Es un ejemplo súper claro. Hay acuerdos políticos. Entonces, yo puedo ponerme aquí leguleyo y esgrimir todos los estatutos. Digo cuál es la lectura que yo hago de los estatutos. Otros pueden hacer lecturas distintas, pero yo creo que los estatutos son meridianamente claros. O sea, yo creo que no admiten otra lectura. Pero en todo caso, yo puedo desgañitarme aquí a hablar de los estatutos si hay un acuerdo político y si llegan a acuerdos al margen de estatutos, probablemente pasen. Y al final va a suceder. Esto es una negociación política. Desde el principio es una negociación política. A lo largo de la detención, de los días de detención de Rafael Dudamel, se venía hablando de negociaciones. De Rafael Dudamel, perdón. De Jesús Berardinelli. Se venía hablando de negociaciones. Mientras él estuvo detenido los primeros días, después cuando él estuvo o fue llevado a un centro de salud por complicaciones respiratorias, nuevamente se siguió hablando de negociaciones y hoy se sigue hablando de negociaciones. Es normal. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Lo que acá llama mucho la atención y es muy criticable es la inmensa opacidad que ha rodeado este caso. O sea, a mí me llama poderosamente la atención es la desinformación, Esteban. Yo no sé si tú estés de acuerdo. O sea, nosotros como periodistas que siempre estamos detrás de la información y bueno, tú eres un periodista muy activo en este caso y lo estás reseñando desde el comienzo, como ya comenté al principio. A mí me llama poderosamente la atención es eso, es la desinformación, es como mantener desinformado lo más que se pueda
y al final, cuando se tenga una decisión, se hace un comunicado de estos que ya están acostumbrados a sacar. Este es el comunicado, esto es lo que hay. Me parece increíble. Exactamente, hacia vamos. Y vamos a una solución, al final, política. Al margen de que no nos guste muchas de las cosas que ha rodeado, y repito, esta opacidad, la verdad es muy criticable, pero vamos hacia allá. Entonces va a depender mucho de esos acuerdos políticos. Eso sí, y es algo importante, y lo destacaba en estos días Antonio Quintero, que es un abogado especializado en derecho deportivo. Derecho deportivo. Un abrazo, Antonio. A quien yo le tengo bastante respeto. Él comentaba en un artículo, y es totalmente cierto, podría haber soluciones por fuera de los estatutos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las soluciones por fuera de los estatutos? Siempre hay alguien que puede decir, hey, eso se hizo en contra de los estatutos y esto puedo reclamarlo. Es decir, siempre puede haber un actor que reclame. Y cuando hay reclamos es que se empieza a empastelar el asunto. Entonces, redondeando el tema FIFA, el tema de la desafiliación es ultra extremo, no creo que lo vayamos a ver, que sí tal vez pudiésemos ver, y hay actores en la Federación Venezolana de Fútbol, por cierto, jugando a ello. Hay actores a los que les conviene eso. Eso te iba a preguntar. Una intervención de FIFA al estilo de la que hicieron en Argentina, sí, al estilo de la que hicieron en Uruguay, no es una cosa desconocida en América Latina. Eso podríamos verlo, pero repito, siempre va a depender de que no haya acuerdos internos. Si hay acuerdos internos y esos acuerdos internos pacifican la situación al margen de todas las irregularidades que estamos viendo y que hemos visto, probablemente vamos a ir a ese acuerdo político, así algunos lo terminen aceptando a regañadientes, ¿no? ¿Qué tan cerca está la federación de esos acuerdos políticos, Esteban? De concretarse, al menos. Bueno, en principio hay algunos momentos, hoy se ven difíciles, pero la realidad te va a obligar, los va a obligar a llegar a acuerdos. Es decir, aquí sí hay una realidad innegable, que es la siguiente. La Federación Venezolana de Fútbol hoy, para bien o para mal, en mi caso, me parece algo lamentable a raíz de la crisis, a raíz de la situación país que hay, depende y ha venido dependiendo de respaldo estatal. No hay otra. Es decir, no vamos a ver una Federación Venezolana de Fútbol ganándole una guerra abiertamente al Estado. Esa no existe. No existe. Es como morder. Pero también es cierto. De comer, ¿no? Sí, en cierto modo, pero quiero ir más allá. Es una cosa de necesidad, es una cosa a veces a la gente, yo sé que este tipo de cosas son antipáticas, es antipático decirlo. Y ojo, no implica un apoyo a esa situación. Es decir, a mí me parece lamentable que la federación, en las circunstancias en las que está, tenga que depender del gobierno. Claro. Y tenga que depender del Estado. A mí me parece lamentable, pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, la Federación Venezolana de Fútbol no se va a imponer a la fuerza sobre el gobierno. Pero también es cierto que el gobierno tampoco va a poder hacer lo que quiere allí, porque allí está la carta esta que todo el mundo puede sacar, el tema de FIFA. El tema FIFA está allí. Es decir, el gobierno, el Estado tampoco puede entrar a trocha y mocha en la federación haciendo lo que quiere. Entonces, acá va a haber, hay una necesidad real de acuerdos. Es lo mismo que sucedió en 2017. O sea, en 2017 creemos que Laureano González, Jesús Berardinelli y Pedro Infante se amaban con locura. No se amaban con locura. Se unieron en esa plancha porque era lo conveniente en aquel momento para todas las partes. Que no siempre lo conveniente para todas las partes es lo conveniente para el fútbol, por cierto. Pero no voy a entrar en esa diatriba. Era lo conveniente para todas las partes y decidieron irse por allá. Eso no significa, repito, que se amen. En este momento vamos a tener que ir allá. Son gente que no necesariamente se quiere, no necesariamente se aman, pero bueno, van a tener que convivir juntos. No tienen otra. Hay un actor que renunció, de hecho, a su candidatura en 2017 para ser presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y que en estos días fue tendencia en las redes sociales por un comunicado que lanzó. Richard Páez. Hablamos de Richard Páez, correcto.
quiero preguntarte, Esteban, ¿qué te parece a ti ese comunicado de Richard Páez en donde él básicamente es una declaración totalmente abierta ya y pide la intervención de FIFA en este momento a la Federación Venezolana de Fútbol que para que se haga cargo FIFA, reforme los estatutos, limpie, depure la federación en este momento y se pueda llamar a elecciones transparentes y limpias como reza ese comunicado? Te lo pregunto porque Richard acaba de dejar Mineros de Guayana por toda la situación del COVID, estaba entrenando, siendo director técnico, que quería experimentar también en el extranjero, volver a entrenar en el extranjero, y ahora, de un momento a otro, lanza este comunicado sorprendente para algunos. Y bueno, ¿cuáles pueden ser las repercusiones que puede tener esta postura que toma Richard ante la opinión pública? Sí, mira, Richard Páez desde hace tiempo ya no ha escondido su interés de entrar en cierto modo en la Federación Venezolana de Fútbol. De hecho, él tuvo una aspiración abierta en 2017. Correcto. Abierta. Y de hecho, en la cobertura de 2017 yo conversé muy de cerca con él sobre sus aspiraciones y su decisión final de retirarse de esa elección por considerar que simplemente esto es un sistema electoral montado para, con cierta razón, por cierto, montado para favorecer a quien está en el poder, en la federación. Richard Páez ha estado pidiendo reformas. Y bueno, disculpa que te interrumpa, había denuncias incluso también de Tony Carrasco que las elecciones estaban viciadas. Sí. En 2017. Sí, bueno, pero a ver, es que acá suele haber en las organizaciones deportivas, volvemos a lo mismo, no lo estoy justificando, porque es que hay mucha gente que cuando uno dice este tipo de cosas, ¿qué estás justificando? Yo no estoy justificando nada, yo estoy hablando de la realidad. Que no me guste, que no nos guste es otra cosa, pero es cierto que en las organizaciones deportivas suelen ser organizaciones que a la hora de elegir autoridades tienen sistemas que favorecen la continuidad de las autoridades vigentes. Eso es así. Puede no gustarnos, pero es así. Richard Páez ha estado abogando por reformas en ese sistema. Ha encontrado ahora una oportunidad, cree él que es una buena ocasión para volver a abogar por esas reformas, y cree él que una intervención de FIFA podría ser beneficiosa para avalar esas reformas. Ahora, volvemos a la Richard Páez evidentemente es un hombre con un conocimiento de nuestro fútbol mucho más amplio que el que podemos tener nosotros acá. Innegable, sería una verdadera estupidez tratar de cuestionar eso. Pero sí, por la información que uno maneja y por el panorama que uno ve, tal vez la intervención de FIFA pudiese favorecer a algunos de los sectores de esa mesa de tres patas a la cual ya le falta una, ¿no? Porque, claro, digamos, Jesús Berardinelli fue detenido, repetimos, en una operación muy opaca y finalmente, después de varios días en terapia intensiva, fallece. En todo caso, recordemos que la intervención de la FIFA muy probablemente sería canalizada a través de Conmebol. ¿Cierto? Claro. En Conmebol, Laureano González mantiene un poder importante. Y bueno, ya aún en FIFA, en la página de FIFA, Laureano sigue No, pero a lo que me refiero, más allá de los cargos, te hablo de poder, de capacidad de decisión en una negociación, de capacidad de hacer fuerza por algo. Sí, los vínculos en Conmebol, están intactos. Laureano González es un hombre con fuerza en Conmebol. Y además, muchos funcionarios, a mí no me gusta decir fichas de Laureano González porque tampoco es así, pero próximos a Laureano González están en Conmebol. Entonces, ahí hay que ver muy bien. De hecho, hay nombres en las famosas asambleas, porque volviendo, marzo, en la última asamblea ordinaria general, en la última asamblea general que les decía que votaron 93 delegados, en esa asamblea también, en esos días, en Margarita, también se hicieron asambleas extraordinarias. En esas asambleas extraordinarias se hicieron cambios en órganos de la Federación Venezolana de Fútbol, en Cámara de Resolución de Disputas, en
comisión de gobernanza, en consejo de honor. Algunos de los funcionarios removidos en esas, en esa, en esa, en esas asambleas mantienen cargos en Conmebol. Entonces, a lo que me refiero, no quiero cuestionar abiertamente lo que comenta Páez, porque, repito, es un tipo que evidentemente sabe más de esto que uno, evidentemente tiene años en esto que uno no ha tenido, y evidentemente tiene una visión que le da su historial como jugador y su historial como técnico, que yo no he sido jugador, tú tampoco, ni técnico tampoco, ni directivos. Uno se ha dedicado a ser periodista. Entonces, a lo que voy. Sin embargo, sí quiero destacar esa situación que se da, que FIFA no es un ente puro, no es un filtro purificador tampoco. Entonces, creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, y también ahí juegan intereses, ¿no? Y poder, y factores de poder. Entonces, digamos que lo que pide Páez en este momento es lejano, por decir, vamos a estar claros, es lejano. Dependerá de la capacidad de lograr acuerdos internos. Si las partes enfrentadas acá no entienden que al final, para bien o para mal, se necesitan, lo que pasa es que evidentemente han pasado cosas muy graves, que es muy difícil aceptar para una de las partes, porque evidentemente es muy difícil aceptar para una de las partes todo lo que ha sucedido. Pero si no hay acuerdos internos, pues la intervención de FIFA va a terminar siendo una consecuencia directa de ello. Ahora, repito, vamos a ver muy probablemente, en caso de que se concrete ese escenario FIFA, una intervención. No vamos a ver una desafiliación. La desafiliación es muy, muy, muy extrema. No así la intervención, entonces. Y además, hay que ver a Venezuela en el contexto sudamericano. Venezuela no es la única federación que está incendiándose. Colombia está incendiada, la Federación de Colombia. Chile. Ecuador está incendiada. Entonces FIFA, mientras menos, Conmebol primero, y FIFA también, o sea, pero me refiero, Conmebol y FIFA, para respetar ese escalonamiento. Mientras menos líos tengan, mejor. O sea, les va a interesar salir de estos líos. Es decir, Venezuela no es un caso aislado en este caso. Tiene particularidades de Venezuela que lamentablemente están y que no se presentan en otros países. Y que creo que hacen el caso, le dan gravedad al caso. Pero hay incendios en varias federaciones sudamericanas. Claro. Mientras tu comentario es totalmente asertivo, porque pareciera que Conmebol de un momento a otro en todas las federaciones ocurre algún problema y claro, ahora todo el mundo está corriendo para tratar de solucionarlo o digamos que no pasen a mayores como una intervención de FIFA, por ejemplo, o una desafiliación, que yo también soy de la corriente como tú, que es extremo. Pensar en eso es cuando menos extremo, por decirlo menos. Esteban, ya para ir cerrando y darte las gracias por tu tiempo y bueno, por esta charla amena que hemos mantenido para actualizar, ¿no? Todo este tema de la Federación Venezolana de Fútbol que, bueno, genera demasiado interés en la opinión pública. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ves tú hoy la situación y qué se puede esperar para el futuro inmediato de la Federación? Más allá de esta guerra, digamos, de tres poderes, de tres patas, como lo has llamado tú a lo largo de esta charla, ¿qué se puede esperar en el futuro inmediato de la Federación? ¿Qué crees tú que va a pasar y cómo quedará integrada la Federación? O digamos, al menos, ¿cuál será lo que se dé a conocer ante la opinión pública desde el seno de la Federación? Yo no quiero lanzar aún nombres porque sería irresponsable, la verdad, a esta altura lanzar nombres y decir, eh, estos son los personajes que van a tomar el poder en la Federación Venezolana de Fútbol. Sí quiero aclarar algo, que el conflicto no es para tomar la Federación Venezolana de Fútbol por 6 meses, ¿ok? Claro. Recordemos, repito, 2021, 2025. Entonces, es muy probable que vayamos a ver una autoridad realmente de transición. Si realmente, si el asumir hoy en la Federación Venezolana de Fútbol perjudica aspiraciones
para tomar la Federación Venezolana de Fútbol en el periodo 2021-2025, vamos a ver fichas reservándose para el periodo 2021-2025. Entonces vamos a ver aquí claramente un liderazgo de transición. ¿Qué depende de un liderazgo de transición? Bueno, que sea un liderazgo aceptable, entre comillas, para todas las partes. Es decir, un liderazgo que yo pueda tolerar, ¿cierto? O que por lo menos no me vaya a traer un enfrentamiento permanente, ¿no? Durante estos 6 meses. Exactamente. Entonces, vamos, creo yo, es inevitable ir a un consenso. De hecho, las negociaciones han continuado. Yo creo que inevitablemente vamos a un acuerdo político, nos guste o no nos guste, y aunque ese acuerdo político, ojo, mantenga esa olla horrorosa tapada, ¿no? Que cuando esa olla, el guiso de esa olla no huele bien, pero bueno, aunque mantenga esa olla tapada, creo que vamos hacia allá. No sé si sea lo deseable, repito, pero creo que vamos hacia allá. Esa sería entonces digamos, la apreciación. Claro, porque es que además tienes varias realidades y hay varios... a ver, necesitas resolver el tema de cuándo vamos a jugar. Que bueno, ¿y cómo que se va eso a ya jugar? está encima. Eso está próximo. Todavía uno se Está sabe, está absolutamente encima y tienes un asunto importantísimo. En otros países, los ingresos de los clubes vienen de televisión, es el ingreso principal, hay un ingreso por taquilla, hay un ingreso por marketing, hay un ingreso por competición internacional, que bueno, eso viene en el paquete televisivo, ¿ok? En el caso de los clubes, y si bien el ingreso televisivo es el más importante en los clubes grandes, en los clubes élite del mundo, las otras aristas dan plata. O sea, en Venezuela, ¿de qué viven los clubes? ¿De qué viven los clubes? De la competición internacional, de los premios por competición internacional. Los derechos de televisión, acá se logró un acuerdo con Gol TV, del cual hay deudas inmensas que se mantienen. Repito, deudas inmensas. Los clubes han dejado de cobrar muchísimo dinero que debieron haber cobrado en derechos de televisión. En esta situación de COVID, para no entrar en detalles sobre el tema taquilla en situación normal, que no está tampoco para echar cohetes, pero con el tema COVID no vas a tener taquilla. Marketing, lamentablemente aquí no es el fuerte de nuestros clubes. Entonces dependes de los torneos internacionales. Si dependes de los torneos internacionales, necesitas definir plazas internacionales. Y de eso es de las innegable. gobernaciones también, que no nos olvidemos de eso. Muchos equipos. Claro, claro. Sí, pero digamos, el ingreso duro, grande, es torneo internacional. La televisión. Y el torneo es lo que te permite a ti como club. Torneo internacional, los premios por torneo internacional. Acá la televisión, nulidad. O sea, la televisión acá, hoy no hay acuerdo televisivo. Hoy en Venezuela no hay acuerdo televisivo, es la práctica. Y se firmó un acuerdo televisivo que, como repito, ha mantenido unas deudas gigantescas con los clubes, que no las han podido cobrar. Y es un hueco gigantesco para los clubes, porque muchos de los clubes hicieron su presupuesto pensando en que iban a tener esos ingresos. ¿Ok? Entonces, a lo que voy, tienes que definir plazas internacionales porque es de lo que sobreviven los clubes. Pero además, tienes una selección venezolana de fútbol y tienes a un técnico que no se ha estrenado, a José Peseiro. Hay que darle respuesta a José Peseiro y hay que tratar de ver qué se hace con José Peseiro. Por el momento, septiembre no hay fecha de eliminatorias, pero hay otros países con todo y su incendio. Colombia tiene un incendio y con todo y su incendio, Colombia está viendo qué hace en septiembre. Para jugar amistosos, correcto. O hacer alguna concentración. Vimos a César Farías en Bolivia, le concedieron una concentración con los jugadores. Claro, César Farías tiene una ventaja importante, que es que la mayoría de los futbolistas de la selección de Bolivia juegan en el torneo local. Claro. ¿No? Entonces, digamos, el tema viajes no es tan engorroso, ¿no? Y no la mayoría, la gran mayoría, prácticamente la totalidad del plantel juegan en... Pero bueno, el caso es que a Farías se le concedió esa oportunidad de hacer esa concentración. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Venezuela? Va a seguir cediendo terreno. Y si las eliminatorias empiezan en octubre, que yo, con el caso de COVID,
lo sigo viendo difícil, pero hasta el momento están diciendo que empiezan en octubre. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, hay una situación, el fútbol no se para, el fútbol no va a decir, bueno, pobre Venezuela, vamos a esperar a que arregle sus problemas. No, esto sigue. Entonces, muy probablemente esa realidad te obligue o es un ingrediente adicional que va a obligar a llegar a acuerdos. La última, Esteban, para cerrar y darte de nuevo las gracias por tu tiempo. José Peseiro, ¿está en riesgo su puesto, Peseiro, por algún acuerdo que se llegue? ¿Bajo tu criterio? Mira, Peseiro ha negado que vaya a irse. En lo personal, cuando salieron los primeros rumores de que Peseiro podía irse, en lo personal me comuniqué con él, le escribí, me respondió, negó que estuviese en sus planes irse. Sin embargo, bueno, ahí hay una cosa que yo aclaré después de esto, porque inclusive, recuerdo lo publiqué, José Peseiro niega que se vaya a ir. Bueno, que Esteban Rojas desmiente que Peseiro se vaya a ir. No, Peseiro le dice a Esteban Rojas que no se va a ir. Pero Peseiro, yo no tengo por qué dudar de la palabra de José Peseiro, pero es lo que dice Peseiro. Claro. No sé si me explico. No todo lo que se dice es un hecho al final, ¿no? Entonces a lo que voy. Peseiro en la prensa brasileña mencionó que hubo reuniones con el Flamengo, ¿no? Y además es normal. Yo me pongo en los zapatos de Peseiro, y veo lo que está pasando en la federación. Probablemente yo estaría viendo cómo salgo corriendo. Pero bueno, yo no soy Peseiro y ojalá Peseiro tenga otra opinión, ¿no? Y diga, yo me quedo a pesar de todo esto. Claro, pero definitivamente es una situación muy difícil para continuar. O sea, claro, es que de ahí viene la pregunta. Un tipo que está en un cargo y está escuchando ofertas, es como, llama la atención. Claro, pero a ver, te está llamando el Flamengo. O sea, claro. No es que te está llamando cualquier equipo, te está llamando el campeón de la Copa Libertadores, que tiene un plantillón y que es uno de los equipos históricos de Brasil. Cuando digo históricos, es de los históricos. En Brasil. O sea, es una oferta muy atractiva. O sea, la verdad, a mí ese tipo de cosas, yo suelo ser muy prudente a la hora de criticar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por lo menos lo va a escuchar, ¿no? Y además, repito, uno no sabe si él comunicó, por ejemplo, a la Federación Venezolana de Fútbol que iba a tener esa negociación y que iba a tener esa reunión. No hay ningún tipo de conflicto ético que exista allí. Entonces, claro, a veces creo que se exagera eso. ¿Qué digo yo? Y si es una cosa importante, Peseiro no era hombre de Jesús Berardinelli. Jesús Berardinelli tenía otro candidato. Y vamos a decirlo, porque es claro, el candidato de Jesús Berardinelli era Jorge Sampaoli. Así de claro, el candidato de Jesús Berardinelli era Sampaoli. Y Jesús Berardinelli negoció con Sampaoli. Además es público, es notorio. Y el mismo Jesús Berardinelli lo terminó reconociendo. Su candidato era Sampaoli. Entonces, digamos, no veo que esto vaya a afectar del todo esa decisión de Peseiro de, bueno, estoy cambiando de jefe, pero, sí repito, la situación de inestabilidad en la Federación Venezolana de Fútbol, bueno, es lo que tal vez pudiera detonar una salida. Hace pensar muchas cosas. O sea, lo que estoy diciendo con toda franqueza, si yo fuese Peseiro, por lo menos nervioso estuviese, ¿no? Correcto. Por lo menos un poquito de nervio estuviese. Claro. Un poquitico. Pero estuviese viendo un plan B. Así tuviese la Vinotinto como mi plan A y estuviese enamorado de ese plan A, bueno, habría que ver un plan B. Por lo menos. Yo no cuestiono eso, ¿no? O sea, creo que de hecho es la manera más franca y más sincera de verlo. Hay una situación muy inestable en la Federación Venezolana de Fútbol. Que bueno, que tú como venezolano y yo como venezolano también esperemos que se solucione pronto. Esteban, muchas gracias por este contacto. Estoy seguro que vamos a seguir hablando de esto. ¿Sí? Dime. Sí, no, que se solucione pronto esto. Pero te repito, este conflicto va a seguir yendo para largo. O sea, puede haber una solución coyuntural para esta coyuntura, pero creo que vamos a seguir viendo conflicto alrededor de la Federación Venezolana de Fútbol. Y bueno, y de ahí viene mi comentario. Estoy bastante seguro que vamos a volver a tener un contacto porque este problema, yo también soy de la corriente que opina que va para largo. Muchas gracias, Esteban, por tu tiempo y bueno, agradecido contigo, hermano. Un abrazo.
Un abrazo, Manuel, y bueno, un gustazo estar aquí y bueno, que siga yendo bien la cosa por allá por México. Gracias. Y felicidades porque vas a ser papá. Así que muchas felicidades Bueno, también por ya eso. metiste ese tubazo, no lo he dicho por conexión abiertamente, aunque yo creo que ya esa noticia se ha ido regando. Muchas gracias, Esteban. Agradecido. Buenísimo.